Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7 nos hablan de un joven, de un muchacho llamado Esteban. Esteban, un muchacho que servía a Dios con el corazón, un muchacho que servía a Dios con el alma. Esteban era un joven apasionado por Dios. Era un joven que había conocido de Dios, pero ahora no solamente conocía, sino que también servía a Dios. Los apóstoles, este tiempo en que aparece Esteban, los apóstoles estaban sirviendo a Dios, pero ellos tomaron una decisión de poder traer hombres que pudieran servir a las mesas y a las viudas y a las necesidades de la iglesia. Mientras los apóstoles oraban y predicaban la palabra, que es la tarea de un siervo de Dios principal, había hombres como Esteban, lleno de gracia y de poder, así lo dice la palabra del Señor, que estaban sirviendo a Dios con el corazón. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y a través del trabajo de sus manos Dios hacía grandes señales y grandes prodigios. Era un simple muchacho que simplemente lo que hacía era servir a las mesas, atender a las viudas, nada más. Era su trabajo nada más, pero Dios se glorificaba aún en lo simple y lo poco que, entre comillas, podía hacer para el Señor. Pero se levantaron unos hombres, los religiosos de aquel momento, los fariseos de aquel momento, que no podían comprender por qué ese muchacho llamado Esteban, por qué ese joven llamado Esteban hacía estas señales y prodigios. ¿Por qué predicaba de un Jesús que había muerto y que había resucitado? ¿Por qué lo hacía ese muchacho? Se levantaron contra él, levantaron falsos testigos contra él y lo llevaron ante el concilio. El concilio representaba para aquel momento la autoridad mayor, eclesiástica y religiosa del momento. La religión en aquel momento no solamente se encargaba de lo religioso, sino también de asuntos, incluso hasta penales. Lo llevan ante el concilio, donde estaban los 70 hombres más importantes de aquel momento en cuanto a la sabiduría, lo religioso y la palabra de Dios y la historia. Y allí ponen a Esteban al frente, y Esteban comienza a dar un discurso pletórico, increíble. Hechos capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 57, es un discurso maravilloso de un muchacho llamado Esteban. Era un simple joven, pero Esteban, en medio de su discurso, cita al personaje principal de la cual quiero hablarte el día de hoy. Cita a un tal muchacho llamado José, incluso cita su descendencia. Les invito a que ubiquen en sus Biblias el libro de Hechos capítulo 7, versículo 8. Hechos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Detengámonos un momento acá. Jacob era el padre del joven que queremos hablar el día de hoy. Jacob era aquel hombre que con mucho esfuerzo y dedicación el Señor le bendijo a tal punto que le dio el nombre de la tierra santa, Israel. Jacob era el padre de José. Pero sigue diciendo en el versículo 9, los patriarcas. Los patriarcas eran nada más y nada menos que los hijos de Jacob. Entre ellos estaba José. Pero cuando dice los patriarcas, se está nombrando a aquellos hijos, lo cual hicieron lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero dice, pero Dios estaba con él. La primera palabra que te regala el Señor el día de hoy es pero Dios está contigo. José era un muchacho de solamente 17 años. Era un joven ingenuo, era un soñador. Y a ese muchacho soñador lo vendieron. Pero no lo vendió cualquier persona, lo vendieron sus propios hermanos de sangre. La circunstancia que vivió José en el momento que fue vendido por sus hermanos es una circunstancia que probablemente ninguno de nosotros vivamos. Fue una circunstancia muy difícil, pero era un soñador. Pero atravesó un momento difícil, atravesó una circunstancia adversa,
No solamente este muchacho llamado José fue vendido, sino que fue puesto a trabajar en la casa de un hombre poderoso, que al final su mujer le engañó y terminó en la cárcel. Pero Esteban, el que está narrando la historia de José, acaba de decir algo importante: pero Dios estaba con él. En la peor de sus circunstancias, Dios estaba con él. Hermano amado, yo no conozco tu circunstancia, no conozco tus desafíos, no conozco tus proyectos, no conozco las peticiones que tal vez tengas en el corazón que Dios aún no ha dado respuesta. No conozco lo que estás esperando que aún no llega, pero sabes que sí conozco que hay un pero de Dios para ti, que te dice: Dios está contigo. Amén. Que aún en tu crisis, que aún en tu momento difícil, pero Dios está contigo. El pero gramaticalmente significa que lo que se dijo antes no es más importante de lo que se dice ahora. Tal vez estás aquí en este momento, estás atravesando crisis, problemas matrimoniales, situaciones difíciles, no sabes qué hacer con tu esposo, no sabes qué hacer con la situación financiera, no sabes qué hacer, pero Dios te regala esa palabra: pero Dios está contigo, pero Dios te acompaña, pero Dios te guía, pero Dios. Y lo más importante hoy no es tu crisis, lo más importante es el pero de Dios para ti. Amén. Que dijo después Esteban en el versículo 10 de Hechos capítulo 7, dijo: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Sabes, José estaba en la cárcel y más adelante profundizaremos un poco más sobre esto. Y José estaba en la cárcel, interpretó un sueño, y después de interpretar ese sueño fue el segundo hombre más poderoso de la nación de Egipto. Pero llegó un momento, después de largos años, cuando él administraba las cosas y el dinero y las provisiones de Egipto, que sus hermanos, los que le habían vendido, llegaron al frente de él pidiendo ayuda. ¿Y sabe qué hizo José? Les dio ayuda. ¿Y sabe qué hizo José? Volvió a encontrarse con su padre. Y José lloró amargamente, obviamente, pero el Señor le dio la oportunidad de perdonar. Y al final del Génesis capítulo 50 vemos cómo José estaba allí frente a su padre, que ya había muerto. Estaba en el funeral de su padre. Y cuando su padre Jacob había muerto, sus hermanos pensaron: ya mi papá no está, José ahora sí se va a vengar de nosotros. Tenían la conciencia dañada porque lo habían vendido, le habían dañado a José, y estaban teniendo ellos ese pensamiento de que José se iba a vengar de ellos. José era el hombre que tenía poder, hermanos, literalmente para agarrar a sus hermanos, meterlos en la horca y picarlos a pedazos. Si quería hacerlo, lo podía hacer. Y se acercaron a José diciendo: papá en vida no quería que nos hicieras nada malo. Papá cuando estaba vivo no quería que nos hicieras nada malo. Ellos están temblando de miedo porque ese José ahora no es el José de 17 años, un joven inocente, ingenuo. Ese José ahora tiene poder. Y Génesis capítulo 50, versículo 18, habla de cómo estos hermanos de José se presentaron ante José y le dijeron: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Seguramente temblaban de miedo, iglesia. Se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Pero ¿qué dice después, iglesia? Mas Dios lo encaminó a bien. Wow. Lo primero que el Señor te regala es: pero Dios está contigo aún en tu peor circunstancia. Pero lo segundo que el Señor te regala es que
mas Dios tiene el control y todo obrará para bien. Hermano, tal vez hoy mismo tienes algo que resolver. Tal vez hoy mismo la crisis está cruda en tu vida, pero hay dos palabras de Dios para ti. Dios está contigo. El pero te dice que Dios está contigo, pero el más te dice que Dios todo lo encamina para bien, que todo tiene un propósito. José ante sus hermanos le dijo: ustedes están pensando mal, ustedes están pensando que yo los voy a matar, que yo los voy a acabar, que yo me voy a vengar, y no es así, porque el Señor en mi corazón obró para bien de ustedes mismos. Dios hoy tiene dos palabras, el pero y el más. El pero te dice: estoy contigo, y el más se dice: hay un propósito. Hay un propósito de Dios. Hermanos amados, no te amargues por las circunstancias complejas. Dígale que está a su lado, mírelo y dígale: no te amargues, amargado, amargada. Yo le doy permiso, no se va a ofender, tranquilo. No te amargues la vida. Dígale: relájate un poco, relájate. Y diga conmigo: voy. Dígalo fuerte: voy a esperar, no voy a renunciar. Hermano, mire, ¿usted cree que José no oró y Dios no le respondió? ¿Sabe? José tenía 17 años cuando fue vendido, pero para poder llegar a ser rey tuvieron que pasar 13 años. A los 30 años de edad, para poder llegar a ser el gobernador de Egipto, tuvo que pasar 13 años. 13 años de su vida, gracias. 13 años de su vida. ¿Y usted cree que cuando José fue tirado allá en la cisterna, en el hueco que sus hermanos lo tiraron, allí en la cisterna, lleno de miedo, lleno de temor, lleno de incertidumbre, ¿usted cree que José no oró allí en esa cisterna? Sí oró. Pero allí en esa cisterna Dios no le respondió. No. ¿Usted cree que después que lo sacan de la cisterna y es vendido a los ismaelitas, y luego los ismaelitas lo venden a Potifar en Egipto, usted cree que cuando él se sintió como un producto y no como una persona, cuando él se sintió como un objeto y no como alguien con dignidad, como una persona común, usted cree que él allí no estaba orando a Dios diciéndole: Dios mío, ¿por qué pasa esto? Dios mío, líbrame de esto. ¿Usted cree que Dios no estaba orando en ese momento? José no estaba orando en ese momento. Sí estaba orando, pero Dios no respondía. Dios se quedaba en silencio. Hermano, espera. ¿Usted cree que José, después que es injuriado por aquella mujer pagana, porque José empezó a trabajar a Potifar, un hombre poderoso, pero Potifar tenía una mujer en su casa, hija del diablo, no tiene otro nombre. Estoy seguro que no era ni mexicana ni venezolana, era otra nacionalidad. Esta mujer empezó a ver a José como que está bonito. Y después empezó a verlo, está guapachoso, decimos nosotros en Venezuela. Está así como apasionante el José. Y empezó a verlo así como esa pasión de la novela Pasión de Gavilanes. ¿Sí la vieron, verdad? No, ustedes no ven eso, Y empezó a verlo con pasión al muchacho José. Y un día lo desnuda y quiere que la posea. ¿Y sabe qué hizo José? Corrió. Corrió no porque era gay. No. Corrió porque amaba a Dios. Y corrió porque era íntegro. Y corrió porque Dios era lo más importante en su vida. Y corrió. Pero esa mujer, al ver que fue rechazada, se levantó contra José. Y llamó a su esposo, el hombre poderoso, el hombre que era amo de José, y le dijo: él intentó abusar de mí. ¿Y sabe dónde terminó José? En la cárcel. ¿Y usted cree que José no oró en la cárcel? Claro que sí. Oró. Pero en la cárcel
todavía Dios no le respondió por 2 años. Pero ¿sabe algo, amado hermano? A pesar de todas las luchas, a pesar de todas las pruebas, José no dejó de soñar. José no dejó de cumplir el propósito de Dios para su vida. Amados hermanos, José en la cárcel, allí tuvo gracia de Dios en él. Y 2 hombres que estaban presos juntamente con él se acercaron a él para interpretar unos sueños que tenía. Interpretó los sueños y se cumplieron tal cual. Uno terminó ahorcado, pero el otro terminó libre. Y ese otro que termina libre después de la interpretación del sueño de José, José le dice al final: acuérdate de mí cuando estés allá ante el faraón, para ver si tiene compasión de mí y me saca de esta cárcel. Pero aquel sinvergüenza se le olvidó con el tiempo. Pero un día, la palabra de Dios narra que Faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño. Pero ese sueño, en vez de darle a él paz, tranquilidad, le trajo confusión a su vida. Le trajo confusión y quería que le interpretaran el sueño que Faraón había tenido. Y nadie le podía interpretar. Y allí es donde el copero que servía a Faraón, que le había interpretado un sueño a José en la cárcel, se acordó de José. Y José vino, lo sacaron de la cárcel y vino ante la presencia del rey, del hombre más poderoso de Egipto, a interpretar un sueño. Hermano, yo te he dicho que hay 2 palabras importantes para ti en medio de tu circunstancia el día de hoy. Y es pero, que te dice: Dios está contigo. Y lo segundo, que es más, que te dice: todo es con un propósito. Todo lo que vives es con un propósito. Pero lo tercero, debes cumplir el plan que Dios te ha dado en tu corazón para que salgas de la crisis. Lo explico mejor. Dios te dice: con el pero estoy contigo. Dios te dice: con el más, todo tiene un propósito. Pero Dios te dice a través de la vida de José que cuando tú comienzas a servir a Dios y a cumplir el propósito que desde los cielos se ha dado para tu corazón, a partir de allí el Señor utilizará gente para empezar a abrir las puertas de tu vida y para que de la cárcel salgas a la cima. Cumple tu propósito. ¿Sabe qué? José estaba en la cárcel. Era un soñador, pero el Señor le había dado a él dones. Y el don mayor que él tenía era que sabía interpretar sueños. Y cuando sale José, el Señor utiliza su don que Dios pone que José pone en las manos de Dios. Y al ponerlo en las manos de Dios, comienza a utilizarlo. Y cuando comienza a utilizarlo, José empieza a quitar la confusión de la mente de Faraón. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Les quiero decir, hay mucha gente afuera, hay mucha gente que tú conoces, hay mucha gente que hoy está confundida. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Hoy por hoy, cada día más hay más crisis de identidad. La gente no sabe ni siquiera quién es. La ONU en estos días declaró que hay 138 tipos de género sexuales. Santo Cristo. 138. Y se nos complica entender el femenino y el masculino. Imagina, ahora hay más. Hay crisis de identidad. Hoy este mundo cada día está más confundido. Hoy este mundo cada día le da más la espalda a Dios. Hoy este mundo comienza a creer filosofías de gente, filosofías que son vacías, filosofías que no tienen argumentos, filosofías vacías y banales. Y nosotros somos la gente que seguramente hoy está en crisis, que necesita salir de la cárcel a interpretar sueños y a liberar mentes confundidas. Pero a veces nos quedamos en la cárcel. Ay, Dios mío, esta cárcel, Dios mío. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, en medio de la cárcel dile: Señor, quiero cumplir tu propósito.
En medio de la cárcel, Señor, quiero cumplir con el llamado de mi corazón. Quiero cumplir con ese mandato que tú diste en Mateo capítulo 28, los versos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumple el propósito de Dios y deja de estar en la cárcel de tu crisis personal. Porque esta sociedad nos dice día con día que seamos más hedonistas, o sea, que pensemos más y más en nosotros. Pues no es así. El Señor no obra con gente que solamente piensa en sí mismo. El Señor obra con gente que sale de la cárcel a quitar confusión de la mente, de los corazones. José salió de la cárcel a quitarle la confusión a Faraón. Y quiero decirte otra cosa. A la gente que tú le invites a conocer a Dios, a la gente que tú invites a que esa confusión se vaya de sus mentes, se vaya de sus corazones, esa gente muy probablemente será el camino de bendición para tu vida, será el camino de restauración para tu matrimonio, será el camino de restauración para tu salud financiera. Seguramente esa gente son la gente que Dios utilizará para abrir las puertas que hoy en tu vida están cerradas. Porque si nos vamos a Génesis 41, José ha interpretado el sueño de Faraón y Faraón se le ha iluminado la mente. A Faraón se le ha iluminado, la confusión se ha ido de su mente y tiene lucidez ahora Faraón. Y Faraón, al ver a José y ver que Dios utilizó a José para quitar la confusión de su corazón, Faraón declaró lo siguiente, versículo 38 de Génesis 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, de la cárcel a la cima, del oprobio a la aprobación, de la cárcel a la bendición. ¿Dónde prefieres estar? ¿Dónde prefieres estar? Hermanos, hay algo que tienes que recordar. Dile que está a tu lado: recuerda. Dígale otra vez: recuerda que Dios te está viendo. Hermano, no piense que Dios no te ve. No piense que Dios está ciego ante tu situación. No pienses que Dios no está observando la injusticia que estás viviendo. No pienses que Dios ha dejado de ver lo que te hace falta. Tú quisieras tener tantas cosas, lograr tantas cosas, pero no puedes. Y te digo, Dios lo está viendo. Dios te ve. Dios ve cada uno de tus días. Dios observa cada una de tus lágrimas. Dios conoce cada una de tus heridas. Dios conoce cada uno de tus anhelos. Dios te conoce. Dios te ve.
¿Sabe? El papá de José, Jacob, un día llamó a sus dos esposas. Aunque no lo crea, ese hombre tenía dos esposas. Pobrecito. Llamó a sus dos esposas y le dijo: ustedes... Empezó a hablar de su jefe, y su jefe era su suegro, el papá de las dos muchachas. Ustedes se han dado cuenta. El muchacho estaba quejándose, y no es para menos. ¿Cómo me está maltratando Labán, su papá? Me ha rebajado 10 veces el sueldo. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que usted está trabajando y le llegan y le digan: mire, ¿sabe qué? A partir de esta semana le vamos a pagar 500 pesos menos. Y la otra semana, y después 200 menos. Y después 500 menos. No, hombre, hermano. Yo creo que en la primera rebajada de sueldo usted se va de ahí. A Jacob le habían rebajado el sueldo 10 veces. Y a lo último, ¿sabe qué le hizo Labán, su jefe y su suegro al mismo tiempo? ¿Sabes qué? Te voy a empezar a pagar con chivos. Ah, bueno, ahí la cosa se pone bien, ¿no? Por lo menos vamos a tener la barbacoa de diciembre. No, pero no cualquier chivo. Los chivos más feos son los tuyos, Jacob. Los que tienen la cara cortada, los que le van a la América, esos van a ir contigo. Los chivos que están pintados, los que le falta una pata, los que le falta un ojo, esos serán los tuyos. Le empezó a dar lo que no servía Labán a Jacob, el padre de José. Pero ¿sabe algo? Jacob, después que habla con ellas, el Señor le muestra en un sueño, en una visión, algo. Génesis 31. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, lo puede ver en pantalla para que se guíe. Génesis 31 del 11 al 12 dice: en ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Versículo 12. Entonces él me dijo: fíjate bien y te darás cuenta que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Pero después, ¿qué dice? Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. El Señor no es deudor de nadie, iglesia. Y el Señor no solamente te está viendo, sino que está viendo a la persona que te hace daño. El Señor está viendo a la persona que te ha herido. El Señor está observando a la persona que hace daño. Hermano, y si por casualidad, yo creo que no, pero si por casualidad usted es la persona que hace daño, el Señor te está viendo también. El Señor le dijo a Jacob: te han rebajado el sueldo, te están pagando con chivos americanistas. Yo lo estoy viendo, dice el Señor. El Señor te está viendo, iglesia. Amén. Dígale que está a su lado: el Señor te ve. El Señor te ve. Pero ¿sabe qué? Hay momentos, iglesia, en que nosotros queremos que Dios haga así y se solucione todo. ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos que Dios haga así y le caiga la esposa al lado, mandada del cielo a los solteros? ¿Cuántos quieren eso? No, verdad que aquí los solteros no se quieren casar, no sé qué pasa. Vamos a orar por ellos. ¿Cuántos quieren que Dios haga así y la enfermedad se vaya? ¿Cuántos quieren que Dios haga así y los problemas financieros se vayan? ¿Cuántos quieren que Dios haga así y el chimuelo se convierta a Cristo? Todos queremos que Dios haga algo rápido y que se solucione todo rápido. Pero tanto Jacob, el que hablamos ahorita, y tanto José, ¿sabe que ellos no vieron el milagro de Dios así? Ellos pasaron por un proceso. Hermanos amados, Dios no cambia la situación de la noche a la mañana a veces, porque Dios quiere cambiar la situación a través de un proceso. A veces esperamos que Dios haga un chasquido de dedos y cambie la situación, y es que Dios está cambiando la situación no a través de un chasquido de dedos, sino a través de un proceso. Usain Bolt, no sé si algunos lo ubican, el que corre 100 metros planos. Bueno, corría, ya se retiró. El hombre más veloz del planeta.
tiene un récord en los 100 metros planos, un récord olímpico mundial de correr 100 metros planos en 9 segundos con 29 centésimas. Usain Bolt. ¿Usted se imagina yo corriendo con ese señor? Hermano, yo creo que ni que me dé 90 metros de diferencia le gano. Pero ¿sabe qué dijo Usain Bolt? El hombre más veloz del planeta. Dijo, para correr los 9 segundos que tengo que correr, escuche bien, 9 segundos, para correr esos 9 segundos, tengo que prepararme 4 años. Y en esos 4 años tengo que entrenar todos los días. Dios, hermano, quiere hacer un milagro, pero probablemente ese milagro que Dios haga dure el tiempo del proceso que Dios quiera que dure. José fue vendido a los 17, pero fue gobernador de Egipto a los 30. Y en ese lapso de tiempo, 13 años, duró su proceso. Pero ¿sabe algo? También te doy una buena noticia. Dios también lo puede resolver rápido. Dios también lo puede hacer. En el momento que Él quiera hacerlo, Él lo puede hacer. Pero tú tienes que estar preparado, bien sea para que sea un proceso o bien sea para que sea hoy al salir del servicio. Amén. Vámonos al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, del 25 al 27, dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de ¿qué? A punto de morir. ¿Pero qué dice? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 27 nos dice algo importante. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios hoy puede hacer un milagro. Pero Dios hoy puede revertir la situación. Pero Dios hoy puede aparecer y cambiar la circunstancia. Así como lo hizo con Epafrodito, el siervo de Pablo. Dios lo puede hacer el día de hoy. Y termino, hermanos. Y escuche bien, termino con lo más difícil. Termino con lo más complicado para nosotros. Termino con lo último que hizo José por sus hermanos. José, hermano, después de la muerte de su padre, llegó a ser la bendición de sus hermanos. ¿Sabe? Como le dije al principio, José, cuando se presentan de sus hermanos después de la muerte de su padre, les dice: mas Dios encaminó todo para bien. Les dijo en pocas palabras: ustedes me hicieron cosas malas, pero Dios obró todo eso malo para bien. Eso le dijo José. Pero vámonos por favor a Génesis capítulo 50. Génesis 50, versículo 21. José se refiere a sus hermanos, y José le dice esto a sus hermanos, los hermanos que le habían vendido, los hermanos que le habían traicionado. ¿Qué le dice José a sus hermanos? Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ay, pastor, ya no me gustó. Yo no sé si lo estás entendiendo. Pero ¿sabe qué hizo José con sus agresores? ¿Sabe qué hizo José con las personas que los traicionaron?
¿Sabe qué hizo José con las personas que lo vendieron literalmente? ¿Sabe qué hizo José con las personas que le mintieron a su propio padre diciendo que José había sido muerto y matado por una bestia salvaje? ¿Sabe qué hizo José al final con ellos? Les dijo: el resto de sus vidas yo los voy a sustentar. No les va a faltar nada el resto de sus vidas, porque yo les voy a dar todo. Ay, Dios mío, ya se metió el diablo, dijeron más de uno. No solamente les voy a dar todo a ustedes, sino que me encargaré de darle todo a sus hijos también. Ay, Dios santo. Si usted lee los versos 22 y 23, se va a dar cuenta que José les está diciendo que José vivió el resto de sus vidas, hermano, disfrutando a su familia y disfrutando a sus sobrinos. Quiere decir, los hijos de los sinvergüenzas que los vendieron. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Léalo en su casa, versículos 22 y 23 de Génesis 50. Dice la palabra que los hijos de aquellos que vendieron a José crecieron en las piernas, en las rodillas de José, disfrutando a su tío amado. Esto es ser cristiano. Pero nos encanta ser cristinos. Amén, guayayay. Mi hermano, mire, nadie se los va a decir como se los digo yo. Ser cristiano significa perdonar de verdad, y al que nos traicionó, amarlo, abrazarlo y desearle lo mejor. Pero la historia no termina allí. Versículo 24 de Génesis 50. Ay, pastor, hay más. Sí, hay más. Decimos en Venezuela: hay más jabón para que laves. Versículo 24 de Génesis 50 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esa tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Se los interpreto. José les dijo a sus hermanos: y el día que yo muera, y aún el día que yo muera, aunque yo no esté, yo oro al Señor para que esté con ustedes. Wow, cuán grande amor, cuán grande nobleza. Pero no terminó allí. Yo voy a orar a Dios el día que me muera para que a ustedes no le falte Dios, para que Dios esté con ustedes, para que Dios les bendiga. Aún el día que yo me muera, aún el día que yo no esté, hermanos míos. Los hermanos que lo vendieron, los hermanos que lo traicionaron, escuchaban esto de la boca de su hermano, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el que amaba a Dios sobre todas las cosas. Le decía: aún el día que yo me muera, oraré para que Dios les visite y para que Dios esté con ustedes. Pero no solamente eso, le dijo: y que la bendición de mi bisabuelo Abraham, y que la bendición de mi abuelo Isaac, y que la bendición de nuestro padre Jacob sea cumplida en sus vidas. Hermano, esta oración de bendición de un perdonador, de una persona que se dejó transformar de verdad por el poder de Dios, nos bendice hasta el día de hoy. ¿Se ha escuchado del conflicto bélico entre Israel y Palestina? Y he escuchado cómo mucha gente nos hemos levantado para orar por la tierra santa de Dios. Esa tierra santa por la cual oramos está distribuida en 12 tribus, en 12 provincias. Esas 12 provincias, ¿sabes a quién se refiere esas 12 provincias? A los hermanos de José. La bendición y la oración de un muchacho que supo perdonar hizo que la nación de Dios hoy sea hasta hoy bendecida gracias a la oración de uno que supo perdonar. Hay bendiciones, hermanos, que tú vas a derramar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, que el Señor lo va a hacer, hermano, siempre y cuando perdones de corazón. Amén. Por eso dije que era lo más difícil. Dios hoy te hace una invitación a que recuerdes que hay un pero que te dice: yo estoy contigo. Dios hoy te recuerda
que hay un más, que dice el propósito de Dios se va a cumplir a pesar de tu circunstancia. Dios hoy también te dice: vamos, sal de la cárcel e interpreta los sueños de los confundidos. Y Dios allí te va a llevar a la cima. Pero cuando estés en la cima, no es para decir: ay, ya agarré poder y voy por ti sin vergüenza y te voy a machacar como un gusano. No, es para que usted agarre al gusano, lo recoja y lo sustente el resto de su vida y lo bendiga hasta sus generaciones futuras. Amén. ¿Recuerda quién estaba narrando esta historia? Esteban. Y Esteban dijo algo, pero Dios estaba con él. Esteban, cuando se defendía ante el concilio, dijo: pero Dios estaba con él. Pero ¿sabe quién estaba con Esteban? Dios también. Volvamos a Hechos capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu del Señor estaba con Esteban, aquel mismo Esteban que nombraba a José, un joven igual que él. El espíritu del Señor acompañaba a Esteban en la peor de sus circunstancias. ¿Y por qué usted dice, pastor, la peor de sus circunstancias? Porque Esteban terminó siendo matado por los del concilio. A pedrada mataron a Esteban. A piedra limpia mataron al muchacho que daba este discurso que hablaba de José. Pero el versículo 15 de Hechos capítulo 6 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, el Señor está contigo, así como estuvo con Esteban. En la peor de sus circunstancias, el Señor estuvo con Esteban. Esteban termina de dar el discurso ante el concilio. ¿Y sabe qué pasó? Lo agarraron, rechinaban los dientes contra él, no lo querían seguir escuchando. Lo sacaron a las afueras de la ciudad y empezaron a apedrearlo, 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 apedrearlo. Y en medio de la muerte, en medio de la situación de muerte que estaba sobre Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban, alzando los ojos al cielo, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre, que seguramente le recibía con brazos abiertos. Hermanos, Dios está contigo. Amén.